Hola amigos, sean todos bienvenidos a una nueva clase en el aula del profe José. Y vamos a seguir analizando algunos ejercicios de física de los que salieron en el simulacro previo al examen de acceso a la educación superior para este primer semestre del año 2021. Y empezamos ahora. A ver, el ejercicio me dice que un motor colocado en la cima de un edificio sube a la cabina de un ascensor de 1280 kilogramos. Entonces aquí tenemos un primer dato. 1280 kilogramos es la masa de la cabina de este ascensor. Con una velocidad constante, no va a variar la velocidad, desde el piso 2 hasta el piso 5, como se muestra en la figura. ¿Sí? En la figura vemos, la cabina está en el piso 2 y va a subir hasta el piso 5. ¿Cuántos pisos va a subir? Va a subir un total de 3 pisos, ¿verdad? Del 2 al 5, como se muestra en la figura. Si la cabina debe recorrer una distancia de 3 metros, ¿sí? Cada cabina es de 3 metros, cada piso es de 3 metros. Para ubicarse en el nivel de cada piso, determina el trabajo en joules, que vamos a calcular el trabajo en joules, realizado por el motor del ascensor. Considere el valor de 10 metros sobre segundos cuadrados para el módulo de la gravedad. Entonces, bueno, tenemos varios datos, tenemos que calcular el trabajo que realiza el motor. Entonces, ¿cuál es la fórmula del trabajo? En este caso vamos a calcular el trabajo en Y. ¿Por qué el trabajo en Y? Porque el desplazamiento es vertical, ¿sí? Entonces, como el desplazamiento es vertical, vamos a calcular el trabajo de forma vertical o el trabajo en Y. Ahora bien, ¿cuáles son los valores o los datos que necesitamos para calcular el trabajo? Necesitamos la masa ya la tenemos, habíamos dicho que era 1280, la masa de la cabina. Necesitamos la gravedad, ¿sí? Necesitamos la gravedad, aquí también me la está dando el ejercicio, 10 metros sobre segundo cuadrado. Y necesitamos la altura. ¿Cuál será la altura o cómo calculamos la altura? Pues muy sencillo, a ver. Dijimos que la cabina del ascensor, dijimos que va a moverse 3 pisos, desde el 2 hasta el 5. Y cada piso, ¿cuántos metros tiene? Tiene 3 metros. Entonces, 3 metros de cada piso por 3 pisos que hay que ascender va a ser en total 9. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos todos los datos. Y decimos que el trabajo que va a realizar el motor va a ser igual a 1280, que es el valor de la masa, por 10, que es el valor de la gravedad, por 9, que es la altura que se desplaza la cabina. Multiplico todo eso y voy a tener como resultado que el trabajo es igual a 115.200 joules, ¿sí? 115.200 joules, que es mi opción de respuesta C, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Facilísimo, hemos llegado al resultado, solo necesitamos tener la fórmula. Ahora bien, vamos a avanzar con un nuevo ejercicio. Vamos a ver qué nos dice el siguiente ejercicio. Ya, a ver, este ejercicio teníamos esa gráfica también y dice que un niño con masa M, ¿sí? Una masa cualquiera, intenta bajar una resbaladera, pero no logra deslizarse debido a que el material de la superficie es rugosa. Si la resbaladera forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura, ¿sí? Aquí están viendo, aquí, dice la resbaladera forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura, determine la expresión para calcular el coeficiente de rozamiento estático entre el niño y la resbaladera, ¿sí? ¿Qué necesitamos calcular? El coeficiente de rozamiento estático. ¿Cuál será la fórmula o cómo se calcula eso? Pues bien, podemos decir, hay una expresión que dice que el coeficiente de rozamiento estático va a ser igual a la tangente de θ. Entonces, esa es la expresión. Esta es la expresión que permite calcular el coeficiente de rozamiento estático. En este caso, no es ninguna de las respuestas que tengo. ¿Qué voy a hacer? Pues como no tengo ninguna esta no es ninguna de mis respuestas, voy a transformar la tangente, ¿sí? Voy a transformar la tangente en otra expresión trigonométrica que pues sea su equivalente o sea semejante.
Entonces, al yo transformar ese tangente de tita, voy a decir que el coeficiente de rozamiento estático va a ser igual al seno de tita sobre coseno de tita. Y esa sí es una de mis opciones de respuesta, que es la de literal A. Pero muchos han de estar preguntando, bueno, pero ¿y de dónde sale ese seno de tita y de dónde sale el coseno de tita? Pues ya les explico a continuación. Verán, aquí yo he ido describiendo lo que representa la función seno y lo que representa la función coseno, ¿sí? Cuando nosotros vamos a calcular el seno de un ángulo, ¿qué decimos? Que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, estoy reemplazando la función seno por los valores que nosotros tomaríamos o por los componentes que tomaríamos para calcularlo. Entonces digo que el seno de tita va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Ahora, en el caso del coseno, cuando yo voy a calcular el coseno del ángulo, ¿qué digo? Que el coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y se fijan ustedes, ahora aquí tengo una división de fracciones, donde yo puedo simplificar. Entonces, en la primera fracción tengo hipotenusa, en la segunda fracción tengo hipotenusa, se simplifican y se van. Multiplico extremos con extremos y medios con medios, ¿sí? Entonces, cateto opuesto por el otro extremo que se ha simplificado se convierte en 1, entonces conservo mi cateto opuesto. Y en el caso, pues, de los medios, adyacente por 1 va a ser igual a cateto adyacente. Y si ustedes revisan las funciones trigonométricas, van a encontrarse con que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente va a ser igual a la tangente, ¿sí? Entonces aquí lo que hemos hecho, pues, es utilizar las identidades trigonométricas para poder determinar la expresión que nos va a permitir calcular el coeficiente de rozamiento estático entre el niño y la resbaladera, ¿sí? Entonces, estas funciones o identidades trigonométricas deben tenerlas bien en cuenta porque es posible que les salga algo similar a esto en el examen. Bien, vamos a continuar. El siguiente ejercicio dice: un ciclista cuya masa en conjunto con su bicicleta es de 70 kilogramos, ¿sí? Tenemos ya la masa del ciclista junto con su bicicleta es de 70 kilogramos, recorre una pista sin fricción como se muestra en la figura, no hay fricción ahí. Si la rapidez en el punto A es de 2 metros sobre segundo y la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado, determine el trabajo neto en joules realizado por el ciclista desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿qué me pide calcular? Me pide calcular el trabajo neto en joules. ¿Qué necesito para calcular el trabajo neto? Ya lo vimos en la primera fórmula, en la fórmula del primer ejercicio de este video. Necesitamos la masa, la tenemos, 70 kilogramos. Necesitamos la gravedad, también la tenemos, 10 metros sobre segundo cuadrado. Necesitamos la altura. ¿Cuál va a ser la altura que vamos a utilizar aquí? Me dice el ejercicio que el ciclista se desplaza desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? El punto ¿a qué altura se encuentra? El punto A se encuentra a una altura de 10 metros, ¿sí? Aquí viene al ladito de la flecha, viene marcado, 10 metros de la altura del punto A. Y el punto B, ¿a qué altura se encuentra? Se encuentra a una altura de 7 metros. Entonces, si vamos a calcular o a determinar el trabajo neto en joules del punto A al punto B, ¿cuál va a ser la altura que hemos variado? De 10 a 7 tenemos una altura de 3 metros, ¿sí? De 10 a 7 tenemos una altura de 3 metros, entonces tengo todos mis datos. Esta altura, esta velocidad que me está dando aquí de 2 metros sobre segundo, pues me lo pusieron simplemente como un dato ahí para marearnos, para confundirnos, pero no lo vamos a utilizar. Ahora bien, vamos rápido con la resolución del ejercicio. Entonces decimos que el trabajo que va a realizar este ciclista con su bicicleta va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura.
¿Cuál es la masa? 70 kilogramos. ¿Cuál es la gravedad? Es 10 metros sobre segundo cuadrado y la altura 3. En total tenemos que el trabajo va a ser igual a 2100 joules. Entonces, aquí me encuentro con otra novedad. 2100. No hay ninguna respuesta que sea 2100. ¿Pero de qué sí me doy cuenta? Me doy cuenta de que todas las respuestas están en notación científica. ¿Qué es la notación científica? La notación científica es una expresión matemática que nos permite representar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas con números cuya parte entera está comprendida entre el 1 y el 9 y se multiplica por potencias de base 10. Ahora bien, ¿cómo eso se realiza? ¿Cómo yo llevo ese 2100 a notación científica? Pues simplemente verán, ¿qué es lo que he hecho aquí? Digo que el 2100 va a ser igual a 2,10 por 10 al cubo. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo la potencia de 10 al cubo, digo 10 por 10 es 100, por 10 es 1000, ¿sí? Entonces, 2,1 por 1000, ¿a qué va a ser igual? A 2100. Entonces, he demostrado la igualdad. Ahora, ¿yo cómo llevo este 2100 a notación científica? Pues bueno, yo les decía que en la notación científica se utiliza para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas en expresiones pues más sencillas, cuya parte entera son valores comprendidos entre el 1 y el 9 y se multiplica por potencias de base 10. ¿Qué quiere decir? Que en este 2100 yo voy a hacer que la única parte entera sea el 2. Para que la única parte entera sea el 2, se supone que aquí debe haber una coma, ¿sí? Se supone que aquí debe haber una coma que separa la parte entera de la parte decimal. Entonces esta coma va a recorrer ¿cuántos espacios? Va a recorrer 1, 2, 3 espacios. Va a recorrer 3 espacios para dejar de ser 2100 y convertirse en 2,10. Pero decía que esta expresión se multiplica por una potencia de base 10 cuyo exponente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la cantidad de espacios que recorra la coma. ¿Cuántos espacios recorrió? Recorrió 3 espacios, por tanto, el exponente es 3. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cuál es la respuesta correcta? Es el literal B. ¿Sí? El literal B, 2,10 por 10 al cubo, es mi respuesta correcta. Un dato importante con respecto a la notación científica. A ver, un dato importante con respecto a la notación científica. Es el signo del exponente, ¿sí? Si es que la coma recorre hacia la izquierda, el exponente de la potencia será positivo, ¿sí? Si la coma recorre hacia la izquierda, el exponente de la potencia será positivo. Pero si la coma hubiera recorrido hacia la derecha, entonces el exponente de la potencia será negativo, ¿sí? ¿Qué significa? Que si en vez de desplazarnos a la izquierda nos hubiésemos desplazado a la derecha, no fuera 10 elevado al cubo, sino 10 elevado a la menos 3, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esa notación científica. Y bueno, aquí termino la explicación de estos ejercicios que les tenía preparados. Y pues no olviden revisar el canal de YouTube, el aula del profe José, y si este contenido pues les pareció interesante, les resulta útil, compártanlo, suscríbanse y pues inviten a sus amigos a sumarse a la comunidad del aula del profe José. Muchas gracias y nos vemos en el próximo ejercicio.